Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La cuenta regresiva no se detiene y los comicios generales están cada vez más cerca. La intensidad de los discursos y las concentraciones demostró la efervescencia que existen en los partidos políticos con mayor probabilidad de triunfo, y este fin de semana cada uno de ellos demostró su poder de organización con masivos cierres de campaña. En la capital del país, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, acudió a una multitudinaria fiesta cachureca en la que adelantó que se convertirá en el próximo presidente de la República y reiteró el llamado a cuidar el voto. Un partido estructurado, fuerte, serio, que lo único en lo que piensa es defender esa democracia y la libertad. Y no vamos a aceptar ideologías fracasadas. Vamos a luchar de frente por la democracia y la libertad. Ese es mi compromiso. Así lo van a ver ustedes en cada momento. Igualmente, Libertad y Refundación movilizó a su militancia tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Una vez más, en sus masivas concentraciones, reiteró que no se dejará ganar y que defenderá sus votos. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar el domingo 30 a las 9 de la noche en el TREP, porque el TREP ellos lo tienen hackeado, pero el TREP es un resultado preliminar donde ellos, nosotros tenemos que saberlo, van a meter las actas que ellos ya seleccionaron. Nosotros vamos a hacer nuestro conteo con el actita física, con el acta física, con el 100%, con las 19.167 actas. Vamos a demostrar nuestra victoria. Por su parte, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla recorrió la capital y cerró sus actividades proselitistas el fin de semana en el norte del país, afirmando que los hondureños están preparados para un nuevo gobierno liberal. Ya hay una universalidad en la opinión de que es el Partido Liberal el único que tiene la capacidad para sacar al actual gobierno del poder, y se han sumado una cantidad enorme de personas del Partido Nacional. Entre los dos partidos de oposición que pretendemos, que tenemos el objetivo común de sacar al actual gobierno para que deje de empobrecer más a la gente, hay uno que se perfila ganador, que es el Partido Liberal. Entonces le digo a los nacionalistas que no desperdicien su voto, que voten a ganador, y el ganador es el Partido Liberal a nivel presidencial, a nivel de las alcaldías y a nivel de los diputados, porque en el Congreso habrá que tomar decisiones fuertes. Entre tanto, el candidato del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, Nelson Ávila, también cerró su campaña proselitista en la capital con una caravana. Dicen que tienen candidato, pero no están seguros que sea para ellos la mejor opción para Honduras. Y hay otro porcentaje que está pensando precisamente, no es decidir sobre lo menos peor, que sería
los responsables del caos en el cual nos encontramos. ¿Y quién es el responsable del caos? Cada quien que ha gobernado, mal gobernado esta nación. Y ese es el tripartidismo. Mientras tanto, el presidenciable del Partido Demócrata Cristiano Mario Rivera Callejas continuó con sus visitas dialogando con los hondureños. A pesar que debería de ser una fiesta democrática, lo que gira en torno a la misma no es algo alentador. Tanta es la angustia que la Organización de Estados Americanos agendó para este martes una reunión de varios países miembros sobre los acontecimientos en Honduras en víspera de las elecciones generales. La comunidad internacional ha expresado su preocupación y nuevamente el subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landon, emitió un nuevo mensaje en el que señala haber hablado con empresarios y tras ello expresó que miembros del Consejo Nacional Electoral encargados de organizar las elecciones, contar los votos y certificar al ganador ha sido un objeto de intimidación y acoso el Congreso, que podría ser llamado a declarar al ganador si el Consejo no lograra hacerlo. Ha sido sustituido por una comisión permanente de 9 miembros que evidentemente carece de legitimidad necesaria para asumir responsabilidades de tal magnitud. Estamos siguiendo de cerca esta situación, afirmó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos ya en la última semana. El próximo domingo vamos a ir a votar. Vamos a elecciones generales. Se va a disipar la duda a lo largo de estas semanas, meses, si van a haber elecciones o si dudas, peleándose los del Consejo Nacional Electoral, los del Tribunal de Justicia Electoral. Unas elecciones que vamos diferentes. Esos pleitos entre las personas que están en los mandos de justicia política no había ocurrido. Vamos a ver qué pasa. Si gana Narrala, si gana Tito Azura o si gana la abogada Rixi Moncada. Ayer sorpresivamente y hoy vi un video de Toño diciendo que él sigue siendo cachureco a pesar que Chano ayer tomó la decisión de irse con Salvador Narrala. Bien, y vamos a ver, aquí tuve la semana pasada don Nelson Ávila, me escribió una señora y me dijo que le parecía a Nelson Ávila, porque sea, que se respete lo que el pueblo quiera. Se han venido acusando, lo tienen bien desprestigiado este proceso electoral, las internas, las urnas andaban en buses rapiditos, que si era estrategia de Libre, que si era estrategia del Partido Nacional o del Partido Liberal. El proceso ha estado bien desprestigiado. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo, pero cuenten los votos. Rick, si quiere que se cuente hasta la última acta, pues cuenten hasta la última acta. Y Narrala que él va a ganar por no sé cuántos millones de votos, pues que estén esos votos ahí y que en las actas también esté. Igual Narre Azura. Pero para eso traigo a 3 distinguidos caballeros. Ayer fue los cierres de campaña, a ver qué dicen ellos a pocos días de las elecciones. Aquí está don Héctor Soto, por el orden de llegada. Licenciado, bienvenido. Buenos días, Raúl, buenos días a toda la audiencia que nos ve. Un cordial saludo y aprovecho también a solidarizarme con las familias que ayer se vieron afectadas por ese trágico accidente donde fallecieron personas que venían de una concentración política. Creo que eso es lamentable, ¿no? Y bueno, solidarizarnos con ellos y esperar que esta... Fue un accidente, sí, pero sí, penoso, ¿no? Igual hay que solidarizarse con las familias. Y de acuerdo, pero algunos colegas, fue un accidente de tránsito, no fue nada político. No, fue un accidente de tránsito de miembros de partidos políticos y hay que solidarizarse. No, por eso, y yo de hecho ayer les decía que insistieran que había sido un accidente de tránsito porque con el ambiente caldeado
escuchaba yo que decían tantos heridos del Partido Nacional y otro, y a mí un colega decía que es un accidente de tránsito. Sí, pensando que nos van a pensar que era una agresión política y algo así. Pero estoy de acuerdo con usted. Don Carlos Cali, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto venir a Canal 11, así que gracias y saludos a toda la población hondureña que nos está viendo. Sí, y don Kenneth Madrid, bienvenido Kenneth, ¿cómo estás? Gracias Raúl por la invitación. Acá para compartir con tus invitados y pues hablar de cómo está este panorama de cara ya a 6 días de las elecciones generales. Gracias. Héctor, cerraron la campaña los partidos fuertes. Bueno, Chano, quedé con la duda, bueno, ¿y la democracia cómo queda? Dije yo. Y Chano anunció ayer que se va con Narrala. Y pensé, Nelson Ávila, pues también es una opción. Rixi Moncada, Narrala y Papi, pero Chano se quedó sin candidato a la democracia cristiana. O se unió todo el partido. Eso lo vamos a discutir en el resto del programa. ¿Qué le parecieron los cierres de campaña? Sí, yo creo que los cierres de campaña estuvieron a la expectativa de lo que cada uno de los candidatos quiso construir. Estamos ante una campaña que se percibe polarizada, tensada. Vimos cada uno de los candidatos hablándole a sus bases y a su militancia. Esto se confirma que es una disputa entre los 3 partidos más grandes y estas elecciones se ganan con votos, así que creo que efectivamente los que tienen la mayoría de esos votos van a ser estos 3 candidatos. También cada uno territorialmente ubicándose donde consideran sus bastiones. Era lógico ver a Rixi Moncada cerrando en San Pedro Sula, en la costa norte, donde estuvo de manera muy intensa en las últimas semanas, y también en Tegucigalpa. Vimos al Partido Nacional haciendo lo propio y al Partido Liberal más en la costa norte. Creo que también cada uno dando pistas de dónde ubica su fortaleza. Fueron también movilizaciones de masa, yo creo que cada partido intentando mostrar músculo electoral, porque al final lo de ayer es la última foto que queda en las portadas y el mensaje que se quiere construir. Así que creo que fueron cierres que potencian ese sentido partidario y ese sentido duro que se percibe en el proceso electoral. Sí, me escribe un amigo, no, dije que Toño, que lo vi en un mensaje en las redes, que Toño, que es diputado, candidato a diputado, y es diputado, decía que él seguía siendo cachureco a pesar de que Chano había tomado una decisión de la que él no estaba de acuerdo, porque aquí varios me están escribiendo ya sobre la familia Rivera Callejas. Don Carlos, para usted. Bueno, definitivamente seguimos viendo un ambiente político sumamente complejo, altamente dinámico y por supuesto sigue siendo inédito, ¿no? Si bien es cierto, esos cierres de campaña todavía dejan mucho que desear, discursos relativamente vacíos, flojitos de papeles, si lo vemos desde ese punto de vista, en medio de bailecitos y propuestas que definitivamente no conectan con la mayoría de la población hondureña en medio de una situación crítica, con una economía sumamente golpeada. Se ponen a decir 2 que 3 cosas y a bailar al ritmo que prácticamente les colocan, ¿no? Yo creo que el pueblo hondureño requiere candidatos que definitivamente en esos cierres de campaña demuestren la seriedad de lo que representa un cargo que a nivel nacional e internacional no es otra cosa más que la primera magistratura de un país y que definitivamente los candidatos deben de demostrar eso. Yo creo que todavía en esta semana tienen para poder comunicar a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, cuál es ese mensaje real que puede impactar en estos 5 días a partir de mañana de cara al 30 de noviembre y lograr convencer todavía a esos que definitivamente no tienen claro, uno, si van a ir a votar, por quién van a ir a votar y si realmente una vez que voten su sufragio realmente va a ser respetado, ¿no? Al 30 de noviembre por la noche. Yo creo que eso es lo que requiere el pueblo hondureño. Queremos definitivamente en términos generales que el riesgo país disminuya y que definitivamente a partir del 1 de diciembre la cosa pública pase definitivamente a ser un poco más coherente y con mayor nivel de confianza. Ahora,
todo el camino nos lleva prácticamente a lo contrario hasta el momento, salvo que, reitero, en estos 5 días los 3 candidatos con mayores probabilidades de éxito logren generar ese mensaje adecuado para la población hondureña, especialmente para los millennials y para la generación Z, que representan más o menos 4.8 millones de hondureños. ¿Van a salir los jóvenes a votar o no? Mire, si estamos hablando de la generación Z, específicamente y con los nuevos votantes que rondarán alrededor de 600,000 personas, de estos, basados en los datos anteriores del Consejo Nacional Electoral, que fueron a votar más o menos 68.5%, estaríamos pensando que de esa cantidad de millennials y de generación Z de manera particular podrían votar alrededor del 65 al 70%. Ahora, una cosa es que esa podría ser la participación electoral y la otra es si en estos 5 días restantes logran convencerlos. Hay candidatos naturales específicamente de la generación Z, pero todavía no han hecho el llamado específico para esa generación. Y hay quienes están ya haciendo ese llamado y yo creo que de alguna manera empezando a conectar de manera particular con los muchachos que nacieron entre 1995 y 2010. De estos hay que restarle el 17% que no va a votar porque están entre 12 y 17 años, pero sí están cansados de ver lo mismo, de vivir en un país crítico, con una situación bastante compleja, con temas de inseguridad terribles, jurídica y por supuesto inseguridad ciudadana. Entonces, si estos candidatos logran hablarle a estos muchachos de manera particular, ahí sí estaríamos viendo un incremento importante del voto, pero también ese voto, Raúl, se va a dividir, ¿no? Especialmente entre Nasrallah, Adfura y Rixi Moncada. ¿Para ti, Kenneth? Pues mira, Raúl, yo he visto este cierre de campañas que sobre todo han realizado los partidos tradicionales, ¿verdad? El Partido Nacional, Libre y Liberal, y destacar también algo adicional que tú lo mencionabas, de que de última hora hay una alianza política de último momento. Quizá destacar 3 cosas fundamentales, Raúl, que para mí ha estado marcado el cierre de campaña. Uno de los temas entre denuncias de fraude, asuntos religiosos y denuncias de violencia política, creo que ahí se ha marcado el cierre de campaña. ¿Cómo? No, entre anuncios de fraude, aspectos religiosos y denuncias de violencia política, creo que ha sido marcado el cierre. Solo te interrumpo, eso de acusaciones y contraacusaciones de fraude, no sé, qué mal. Sí, porque yo creo que, mira, yo esperaría que, hubiese esperado que nadie hablara de esos temas, sino que hablara de invitar a votar, que todos los hondureños vayamos a ejercer el sufragio, que realmente vote por el candidato de su elección, del que le parezca en los diferentes niveles electivos, e invitar a que también se haga una observación electoral. Creo que eso hubiera sido un mensaje positivo, que hubiera venido a generar un ambiente mucho más cálido de cara a las elecciones, para también aliviar tensiones, ¿verdad? Creo que durante todo este proceso hemos hablado de que ese es el camino, digamos, para dar certidumbre. Sí, y te destacaba, Raúl, esas acusaciones y contraacusaciones de fraude, que realmente me puse a analizar taxativamente. Imagino que la candidata de Libertad y Refundación ha de tener sus fundamentos para hablar de qué posible fraude se pueda realizar. Estaba escuchando con detalle su discurso y hablaba incluso de que estaba hackeado el tema electoral en el CNE, el sistema. Ella de tener sus fundamentos, sabrá por qué lo manifiesta, pero acá quizá el mensaje que se puede rescatar, Raúl, de eso es que ojalá que el CNE haga un trabajo impecable, porque eso le va a dar la garantía al pueblo hondureño de que esas acusaciones y contraacusaciones que vienen también por la oposición pierdan su fundamento, ¿verdad? En la medida en que vayamos desarrollando el proceso de la manera efectiva. Ojalá que todos colaboren para ese tema. Te decía que también el candidato del Partido Nacional apeló a mensajes religiosos, porque habló mucho de Dios, habló mucho de
tenía la esperanza que lo beneficiara. Está bien, respetable. Y por el otro lado, Salvador Narrala acusando al Partido Libertad de Refundación de haber boicoteado su caravana. Realmente, y si lo vemos desde un punto de vista integral, Raúl, polarizado el ambiente, ¿no? Polarizado totalmente entre los candidatos, porque no hubiésemos querido escuchar esos mensajes, ¿verdad? Que lanzando por acá, otro acusando por allá. Hubiésemos querido más bien un cierre de campaña mucho más tranquilo, mucho más integral, y que invitaran a la población a votar. Eso digamos, creo que marcó un poco la jornada de cierre, acusaciones y contraacusaciones, y eso creo que no cerraron con el broche que uno esperaba, ¿verdad? Con euforia, invitando a la población a votar, sino que más bien con esas acusaciones y contraacusaciones. Y en el punto de vista, Raúl, bueno, no sé si tú lo vas a tocar más adelante, pero una alianza de hecho, quizá un poco tardía, diría yo, ¿no? Un poco tardía, invitando a votar por Narrala. Iba a referirme a eso, él pedía el voto ayer a los nacionalistas. Sí, también pedí. Entonces, o sea, quiere que invite a todo el mundo a votar por Narrala, y yo lo escuchaba diciendo que sí, él está en la papeleta, pero que no voten por él. Mira, creo que para la integralidad del partido político, lamentable, ¿verdad? Para un candidato presidencial de un partido político que busca un espacio, busca seguir subsistiendo en los procesos electorales, no es lamentable. Qué bueno por el candidato presidencial a quien beneficia, ¿verdad? Porque obviamente le está pidiendo que ese arrastre de votos se vaya para uno de los candidatos. Deja muy mal parado al partido, deja muy bien parado a otro candidato. Entonces, realmente, ojalá que la democracia cristiana pues logre su diputado para que no pierda su aforo como partido político, porque desde ahí como partido, ¿verdad? Estoy hablando como partido político, como democracia cristiana, sí es un mal precedente, porque demuestra que no está luchando por alcanzar el poder, sino que realmente cuando ve que las encuestas no le benefician, entonces quiere apartarse del camino. Eso no es bueno para una institución política, porque pierde esa credibilidad. Ojalá que logre subsistir. Yo, en medio de todo esto, definitivamente lo que alcanzo a ver es una decadencia institucional terrible, ¿no? Definitivamente sigue siendo la práctica en el país. Pareciera que no salimos de eso, de que nos sigan llamando una república bananera, ¿no? En medio de todo esto. Definitivamente yo creo que deberíamos de generar mayor certeza, pero lo de Chano ayer yo creo que genera dos aspectos importantes, ¿no? Una parte de la población ve hasta cierto punto que lo que ocurre hasta el final de un evento de este tipo es que hay muchas payasadas, ese es el término que utilicé y que escuché muchísimo del día de ayer. Y por otra parte, la explicación más política desde el punto de vista de la coyuntura que representaba precisamente para Chano moverse en este momento. Hay quienes podrían decir, Chano no da puntada sin hilo, y posiblemente haya analizado una serie de aspectos a raíz de lo que ocurrió la semana pasada en Washington. Entonces, yo creo que de alguna forma lo que estamos viendo, como creo que bien decía Kenneth, beneficia a un candidato, deja las dudas latentes por 72 horas a lo sumo, Kenneth, ¿no? La noticia va a trascender entre lo de ayer, hoy, quizás mañana. Quizás los medios de comunicación internacionales hagan una mención precisamente de un candidato que en el último minuto se une, pero el llamado internacional de atención va a ser precisamente por la postura inicial que tenía Chano de unirnos a los Estados Unidos. Entonces van a haber una serie de hipótesis en relación, reitero, a lo que ocurrió la semana pasada en Washington, lo que va a representar la llegada de 8 congresistas tentativamente esta semana. Entonces empieza a articularse una serie de hipótesis alrededor precisamente de todo esto, y van a empezar a surgir en la semana preguntas de si Nelson Ávila también se une, si vamos a llegar hasta el final de la semana con la posibilidad de los 3 verdaderos, digamos, candidatos que tienen opciones reales de triunfo, o por ejemplo, Kenneth, y quiero cerrar nada más con esto para que podamos escuchar también a Héctor, ese cierre de campaña del cual usted estaba haciendo mención sobre una denuncia importante, de manera creo que muy crítica y bastante seria, de decir que hasta cierto punto
el TREP está hackeado. Yo creo que es una denuncia que a todas luces hay que prestarle mucha atención y que al día de hoy yo esperaría a las 12 del mediodía que se demostraran las pruebas precisamente de eso, ¿no? Para que no solamente sea una denuncia pública de carácter verbal. Y en medio de todo esto, si se llega a comprobar una investigación, un peritaje real, ahí sí tendríamos que encender mucho más las alarmas en medio de todo esto. Si no, simplemente quedaría como un exabrupto en un cierre de campaña, donde al final le permite a usted participar diciendo que hay una situación de probable anomalía, ¿no? Y que por ese motivo, razón o circunstancia, el 30 de noviembre o no reconoce o tiene que esperar, como también lo decía Raúl, a través de lo que había dicho la candidata a la presidencia de la República, Moncada, de que esperaría que se contaran casi las 20.000 actas, ¿no? Entonces, deja todo ese escenario a 6 días de las elecciones, reitero, Raúl, muy complejo, increíblemente dinámico y sumamente inédito, ¿no? Todos los días pasa algo distinto en este país. Y de acuerdo a la experiencia que tengo, he dado cobertura a varios procesos electorales siendo director de medios de comunicación. Va a pasar un montón de cosas de aquí al domingo. En esta, y más en esta elección que está tan polarizada y tanto ataque de uno a otro lado. Por eso cuando correctamente Héctor Soto se solidarizaba con las familias de Santa Bárbara que perdieron seres queridos, me metí y aclaré que era un accidente de tránsito. Usted vaya a votar, los políticos aquí se pegan esas agarradas en la televisión y después ahí salen caminando platicando. Por cierto, la gente me reporta, qué bien que tiene gente tan ponderada esta mañana. Don Héctor. Sí, yo creo que el tema de las alianzas es el elemento nuevo que cierra estas campañas. Me parece que esta alianza entre Chano Rivera y Salvador Narrala no hay que leerla en términos electorales, sino en términos simbólicos, porque sabemos que el Partido Demócrata Cristiano nunca ha tenido una capacidad competitiva en el nivel presidencial. Siempre su apuesta ha estado en las diputaciones y posteriormente en las alcaldías. Así que ceder o en todo caso instrumentalizar la candidatura presidencial para articularse a un candidato presidencial grande, creo que en términos de costo-beneficio le genera más beneficios porque finalmente cualquier capacidad de captación de cargo político electoral no va a ser en la dimensión presidencial. También hay que decirlo, es una coincidencia no tanto ideológica, sino que más que todo temática, porque si vemos la biografía y el antecedente de Chano Rivera, lo lógico era que se sumara al Partido Nacional, pero aquí lo que uno ve es un hilo y una narrativa que se articula alrededor de una perspectiva o de una coincidencia alrededor de la agenda de Estados Unidos. Es evidente que Chano Rivera construyó una campaña alrededor del imaginario de los Estados Unidos, como también es cierto que Salvador Narrala ha puesto mucho músculo y mucha expectativa de triunfo en su cercanía con los Estados Unidos. Creo que ahí se intenta juntar una narrativa y creo, e insisto, es una alianza más de tipo simbólica. Son muy pocos votos los que va a aportar, pero en todo caso es una alianza visible. Yo creo que aquí lo importante son las alianzas no visibles, y esas alianzas no visibles pues obviamente son las que no están apareciendo en los medios de comunicación y son esas tensiones o esas disputas entre los votos duros de los partidos. Hay que recordar que en su momento cada uno de los partidos evidenció alianzas con alcaldes de otros partidos, con estructuras partidarias afines o intentando acercarlas. Eso obviamente en una campaña muy polarizada, muy tensionada, donde los votos duros son los que se están imponiendo y donde la disputa es en los extremos y no en el centro, creo que eso también puede impactar y puede generar sorpresas porque son alianzas que no se están viendo. Hay que recordar que en Honduras el voto duro cruzado ha existido siempre, pero las intensidades son diferentes entre los partidos. El que más tiene que ponerse al día con eso es el Partido Liberal, porque es el que históricamente más ha sufrido con el cambio de voto duro en el nivel municipal y en el nivel presidencial, y obviamente hay voces que advierten algunas fisuras en ese tema. Hay que ver si se materializan o no
porque estamos a una semana. Yo creo que Chano abrió la puerta de las alianzas, pero no creo que la haya cerrado. Yo creo que en esta semana hay que estar atento también a qué otras alianzas de impacto se puedan generar, porque las que son mediáticas son las de los candidatos presidenciales. Pero insisto, esta no es una alianza que reditúe cuota electoral. Hay que ver qué alianzas fuera de los candidatos presidenciales se materializan en esta semana que viene, además de todo lo que está pasando, que nos apunta a que vamos no a unas elecciones cortas, sino a unas elecciones largas. Yo creo que con lo que dijo ayer cada uno de los candidatos, es lo que se percibe. Si el TREP no genera confianza, que obviamente no logró generarle la confianza a Libertad y Refundación, pues entonces se va a ir a una medición acta por acta, es un escrutinio, lo permite la ley. Eso nos lleva a unas elecciones largas, porque quiere decir que el 30 de noviembre no vamos a conocer al ganador o a la ganadora. Eso digamos que va a ser un proceso que se va a agotar, y creo que eso también abre una nueva dimensión. Pero eso no es bueno. Eso no es bueno, porque quiere decir que yo siempre me opuse a que gastaran 300 millones en elecciones. Ay, como que no vamos a conocer qué va a ganar. 300 no, 2.000 millones. Perdón, sí, es que hasta me ofusco. Sí, yo era el HRN era el 3 de las elecciones, hombre. Claro. Y no se gastaba esa cantidad de dinero. Decía yo, atención, Beto Reina, es el nuevo presidente de Honduras. Yo lo transmitía. Y la gente, llegó el abogado Ramos, le dio la mano. Después de Beto Reina, y el nuevo presidente de Honduras, Carlos Flores. De ahí Maduro. De ahí Mel Zelaya. Y ahora, o sea, le estoy hablando de los 90, eso. Y ahora solo quiero que termine su idea. Y ahora es que a los 3 días vamos a conocer los resultados de la... No, qué mal. Entonces, ¿para qué gastan? ¿Dónde los inteligentes? Los cerebros que montaron eso, todavía no están inteligentes. 3 días no, Raúl, semanas vamos a tardar. No, bueno. Pero hay otro aspecto, Raúl. O sea, usted está poniendo el ejemplo de los 90, 94, 98. 2006. Pero eran a ver, políticos más íntegros. pero todavía en las ciudades pequeñas, en los pueblos, la radio local más escuchada sigue efectuando ese mismo ejercicio. A las 5 o 7 de la noche, que ya esté cerradas las urnas, vamos a tener en las radios locales a los corresponsales diciendo: miren, en la escuela Claudio Barreras, en la escuela Cabañas, en la escuela, ganó tal. Y la gente lo va a estar escuchando, ¿ya? Entonces, si en una ciudad, más ciudad, y vamos sumando eso, se empieza a generar una tendencia de que ganó Salvador, Narri o Rixi, la gente definitivamente lo va a creer a nivel local y va a decir: qué barbaridad, ¿cómo es posible, como dice Raúl, que se han gastado millones de lempiras para que no tengamos un resultado oficial, cuando nosotros ya escuchamos a Radio El Patio en La Ceiba o a HRN o a Radio América diciéndonos esos datos? Eso es lo que se viene, ¿verdad? Sí, ahí lo que es importante es que hay que reconocer que nuestras elecciones y nuestro sistema electoral hoy tiene una mayor base tecnológica, pero también un mayor asedio por el fraude, ¿no? O sea, hay varias cosas que han cambiado en Honduras y hay que reconocerlas. La Honduras de los 90 y los 2000 no es la Honduras después del golpe de Estado. Antes había un bipartidismo con capacidad de pactar y negociar por fuera de las urnas y validar esos pactos dentro de ella, y eso permitía que el TREP desde los medios funcionara, porque los pactos previos también lo hacían. Hoy no. Hoy se ha perdido la capacidad de un árbitro que tenga capacidad de sentar a los 3 partidos, y toda la disputa es por dentro de las urnas, pero también en un creciente deterioro democrático, porque las elecciones del 2009 se hicieron en medio de un golpe de Estado, las elecciones del 2013 estuvieron marcadas por un fraude, las elecciones del 2017 por un fraude todavía más vergonzoso, una reelección ilegal, pero también una puesta en escena de cómo el TREP era el elemento que materializaba ese fraude, porque efectivamente un candidato es el que ganó en la noche de las elecciones, pero un candidato diferente es el que apareció al día siguiente. Ahí estoy de acuerdo con usted. Ahí estoy totalmente de acuerdo con usted.
Entonces, si nosotros vemos en la historia reciente los fraudes en Honduras, ¿desde dónde se han impulsado? Bueno, desde el TREP. Por eso seguimos mal, Desde el seguimos siendo el país más pobre, de los países, el segundo más pobre en Latinoamérica, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, mejor que Honduras, seguimos siendo pobres por eso. Entonces, si el TREP, Raúl, tiene dudas razonables de que puede fallar, entonces la culpa no es de designar el dinero para poder tener un TREP, porque primero lo exige la ley, segundo es un elemento que debería dar certeza. El punto es que los partidos en Honduras tienen que aprender a disputarse las elecciones por dentro de las urnas y no por fuera de ellas. Hay unos audios que han generado argumentos de un lado y del otro. La oposición dice esos audios son falsos, el oficialismo dice esos audios son reales. En esos audios aparecen problemas profundos alrededor del transporte, del TREP, de la observación electoral. Y mire el tema del transporte. Se hizo una primera licitación, falló. Se hizo una segunda licitación, falló. Se hizo una tercera licitación y finalmente tuvo éxito. En la primera y segunda licitación, particularmente en la primera, se adjudicó el contrato, la empresa decía que sí, que no, finalmente lo rechazó, se perdió tiempo valioso. En medio de eso, y ustedes saben, una decisión de los consejeros bastante polémica alrededor del GPS, no del transporte, sino del material electoral, y si había que esperar o no, y los tiempos se fueron alargando también. Entonces mire cómo los audios evidencian dificultades y cómo los hechos también se acercan a esos riesgos que ahí se plantean. Bien, estoy de acuerdo con usted, pero en lo que no estoy de acuerdo entonces, que en un país tan pobre como este, que asigne esa cantidad de recursos, no llame a los candidatos. Pero es que el problema no es de dinero. No, déjeme hablar, hombre. Claro que el problema es de gastar el dinero. Es de voluntad política. Escúcheme. Porque hay partidos que no quieren respetar las reglas. ¿Usted ha ido a El Salvador? Sí. ¿Ha ido al aeropuerto de El Salvador? No, recientemente no. Vaya a Guatemala. Vaya a Costa Rica. Ese pisto, mal invertido entonces. Los que asignaron ese pisto, ¿por qué no llamaron a los candidatos? Miren, ve, vamos a hacer esto, pero respetémonos por Honduras. No, ¿sabe por qué? Porque solo quieren ganar y que el país siga mal. Porque ese dinero, los 3.000 millones, el tren no sirve. Y seguimos en la cola, atrasados. Lo que tiene es un pleito de acusaciones de fraude contra fraude de cada quien. Piense para ir a votar. Piense quién es el mejor que va a pensar en Honduras, quién es la mejor persona que va a pensar en Honduras y sacarnos adelante. Da pena que somos el hazmerreír de Centroamérica y los políticos siguen siendo los mismos. Piense por quién va a ir a votar. Y Raúl, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el gran problema acá? Que no hay respeto al principio de legalidad. La gente hace una omisión de la ley y por eso te decía al inicio, habían políticos más íntegros antes que los de ahora, porque llegaban a consensos, pactaban, pero se respetaba la ley, había un respeto absoluto a la ley, buscaban opciones. ¿Ves la crisis del 85? ¿Cómo la superaron? Buscaron ahí una opción, vaya pues perfecto, y todos aceptaron y salieron. No hay respeto a la ley y no hay peor cosa para un país que no tenga respeto a la ley, porque ahí es donde vienen los problemas, vienen los atrasos. ¿Qué inversión se puede desarrollar en un país donde no hay respeto a la ley? Mire, Raúl, yo le voy a dar un ejemplo claro y aquí no me van a dejar mentir sus panelistas. ¿Por qué en Honduras se gastan 3.000 millones cada proceso electoral? Porque un partido no cree en el otro y porque el TREP tiene que ser una empresa fuera del gobierno para que pueda transmitirlo adecuadamente. Mire, Raúl, en otros países, y podemos citar aquí ejemplos muy claros, el TREP es ya un sistema instalado que le corresponde al órgano que rectora las elecciones y está ahí disponible, no tienen que gastar esas grandes cantidades de dinero porque ya está afianzado. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí está en la ley, dejaron que no puede desarrollar un sistema el CNE porque ninguno de ellos se tienen credibilidad entre ellos y creen que quien domine el CNE le va a hacer fraude al otro. Eso es lo que ha pasado aquí, Raúl. Entonces, ¿qué pasa? Lo pusieron en la ley, dijeron el TREP, pero no hay respeto. Si hubieran desarrollado un software especializado para el TREP, no hubieran gastado esa gran cantidad de dinero. Pero obviamente no hay
un compromiso de país. Los políticos solo quieren agua para su molino y no les importa cómo está el país. Y el gran problema de todo esto, Raúl, Kenneth, Héctor, es que aumenta el desencanto de parte de la población, porque, a ver, si yo estoy del otro lado en este momento escuchando a Héctor y escuchándonos a nosotros, diciendo en este momento de que al 30 de noviembre, cerca de las 9 o 11 de la noche, no vamos a saber quién va a ser el candidato electo, la gente va a empezar a preguntarse, bueno, ¿y para qué voy a ir? 1, 2, si voy, ¿por qué tengo que esperar tanto? Ese es el desencanto, la desmotivación que genera cualquier explicación que podamos dar. A mí este señor me asustó ahorita. El señor que está a su derecha, diciendo que días, que esperemos días. Semana, le dije. Sí. Imagínese, y esto es importante, porque estamos hablando desde el punto de vista político. Analicémoslo desde el punto de vista del riesgo logístico. La situación económica pasados 20 días después de las elecciones en medio de todo esto. El sector empresarial ya está preocupado, analizando por dónde tiene que salir el producto en caso de que hubiese una crisis a partir del 1 de diciembre, provocada precisamente por la inestabilidad política. A nivel internacional ya están haciendo una observación clara de todos los riesgos políticos, logísticos y económicos de lo que puede representar precisamente esto. Ahora, hay una dualidad en todo esto, Raúl. Un porcentaje importante de la población hondureña, todavía el día de ayer, andaba comprando las lucitas de Navidad y preparándose para que el siguiente año pudiesen recibirlo de la mejor manera, ¿no? Pero en medio de todo esto, esta semana una cantidad importante de hondureños va a empezar a comprar víveres porque no saben si realmente puede pasar algo a partir del 30 de noviembre. Es decir, estamos en medio de este desencanto, en medio de esta inestabilidad política que repercute, por supuesto, en la económica. Y solo quiero mencionar algo, Raúl, el gran problema creo que tenemos acá es que hay bastante cinismo político. Creo que Kenneth acaba de mencionar algo de la integridad, digamos, entre comillas, de muchos políticos que habían antes versus lo que hay en este momento. Y todavía yo me sigo preguntando al día de hoy, ¿por qué hablan de la culpa la tiene el bipartidismo? Como que los nuevos nacieron ayer y empezaron a entrar en política recientemente, cuando estuvieron prácticamente toda su vida inicial vegetando en el Partido Liberal o en el Partido Nacional, ese bipartidismo que tanto critican. Y hoy hablan de que, o sea, cínicamente como que, no, es el bipartidismo el culpable, ¿no? Cuando nacieron ahí, Raúl. Entonces, yo veo cierto cinismo en una etapa de decadencia institucional terrible que tenemos, con políticos que definitivamente siguen generando ingresos para ellos mismos, para sus intereses, y que definitivamente pareciese que no les interesa realmente la transformación del país. Y mire, Raúl le preguntó a Héctor, usted ha ido a El Salvador recientemente, y la pregunta va más allá de lo que representa ir a un aeropuerto grandísimo, impresionante. Usted tiene que caminar todas las mangas para llegar a la 16, a la 17, a la 20, a la que sea. Es una cosa impresionante. Nosotros aterrizamos en Palmerola y tenemos un recorrido chiquitito y salimos, ni digamos en San Pedro Sula. Lo que está diciéndole Raúl a Héctor es que el destino de los dineros en El Salvador se están haciendo para que crezca ese país. Claro. Mientras nosotros seguimos siendo el hermano incómodo de Centroamérica, Guatemala sigue adelante, Costa Rica con sus fortalezas institucionales y Panamá sigue en crecimiento impresionante. Y mira, solo volvamos a Honduras. Sí. Y pero mira, Cierran Toncontín. Viene un nuevo gobierno y que iban a abrir Toncontín, que pasó que no lo abrieron. Que hicieron Palmerola con una movida y que sacaron pisto del Imprema. Hay que recorrer una carretera peligrosísima para ir a Comayagua. Que los vuelos iban a ser más baratos. Que iban a venir más aerolíneas. Que se iba a desarrollar. Es que si está el aeropuerto de El Salvador, porque El Salvador es como Lancho de grande. Es lo que no consigue. Y no digamos si vamos a hablar de la infraestructura en Guatemala. Claro. Es que cito eso porque El Salvador es pequeño. Qué bien por el presidente que es Bukele, que es popular, pero hace cosas también. Pero aquí no solo este gobierno que ya se fue, sino todos los gobiernos no hacen nada así para avanzar, para desarrollarse, para decir, no, nosotros también somos el país más atrasado de Centroamérica. El pleito aquí, ¿qué es? Las elecciones.
que quién le va a hacer fraude a quién. Piense para ir a votar. ¿Quién realmente tiene el concepto, el sentimiento para sacar adelante Honduras? Pero y solo piensan, no, voy a ganar yo, no importa que sigamos mal. Pero mira, el problema, Raúl, es la legitimidad versus la legalidad. Imagínate qué interesante, porque en El Salvador los que realmente verificamos y decimos, bueno, don Nayib Bukele no fue correcta su reelección. ¿Por qué no fue correcta su reelección? Porque hizo lo mismo que en Honduras, una sentencia de la Corte y después se religió. No es correcto. Me dice aquí... Pero vaya a preguntarle, permíteme, Raúl, pero vaya a preguntarle a la gente, está legitimado, porque como cambió el país y cambió lo que la gente tiene, licenciado Valladares, la gente lo legitima y dice, está bien, que continúe el hombre porque nos da estabilidad, encerró a los maras y pandillas, aunque sin proceso judicial, pero los encerró. Entonces está legitimado, Raúl. El problema es que acá los políticos nuestros en Honduras no se legitiman, ni tampoco hay un respeto a la ley. O sea, aquí estamos mal porque no hay ninguna de las dos opciones. Bien. Las propuestas y los discursos de los candidatos a lo largo de esta campaña. Buenas, malas, regulares. Yo creo que cada uno habló desde su dimensión, Raúl, apelando obviamente a su electorado base. Creo que el gran ausente de estas elecciones fue el centro ideológico, tanto a nivel de partidos como a nivel de propuestas. Esta ha sido una campaña muy polarizada, siento yo. Volvimos a un número muy reducido de partidos y creo que al final tenían razón los consejeros cuando no le dieron tanto espacio a los demás partidos, porque pues ustedes mismos han opinado el sinsabor que les ha dejado esta alianza de Chano con el Partido Liberal. Entonces imagínense si hubiéramos tenido en este caso más partidos, las dificultades que se hubieran tenido también. Creo que las propuestas han girado alrededor de elementos diferentes. Creo que obviamente hay una coincidencia ideológica muy fuerte entre el Partido Liberal y el Partido Nacional y obviamente es lógico, Libertad y Refundación se pone desde una orilla totalmente diferente. O sea, acá hay una tensión muy fuerte entre la izquierda y la derecha hondureña, dos partidos en la derecha, un partido en la izquierda, dos partidos de derecha por competir quién es más de derecha. Eso también sorprende. Por ejemplo, el Partido Liberal ha buscado con mayor fuerza el voto religioso, que uno hubiera esperado, por ejemplo, un Partido Nacional mucho más activo en ese tema. Creo también que Libertad y Refundación se ha movido mucho al tema económico. Yo escuchaba atentamente la discusión que ustedes planteaban sobre los aeropuertos y me parece que es importante tener siempre presente la memoria histórica, ¿no? Acordémonos que en Centroamérica, en el estructuralismo, cada país tuvo su empresa aérea. Honduras tuvo a TANSASA, la trágica TANSASA, y El Salvador tenía a TACA. Finalmente, las demás empresas fueron cayendo, la que sobrevivió fue TACA y eso le permitió, TACA de capital salvadoreño, desarrollar ese hub en El Salvador. Recuerden que luego TACA es absorbido por Avianca y eso permite entonces que todos los vuelos de Avianca a Centroamérica lleguen a El Salvador y eso permitió un tamaño de mercado para que el aeropuerto creciera en las dimensiones que lo hizo. En el caso de Honduras yo creo que también se ha logrado cosas en el tema aeroportuario, con dificultades de cómo la clase política ha gestionado el desarrollo, pero no se puede negar el desarrollo del aeropuerto de San Pedro, ni el aeropuerto de Palmerola, pero obviamente no se le puede pedir a Honduras un aeropuerto mucho más grande de lo que puede absorber su mercado por el desarrollo que tuvo la región. Ese tipo de discusiones es justamente lo que se plantea en este momento respecto al tema económico, que me parece que en esta campaña Libre ha propuesto una redimensión de lo que es discutir el tema económico, porque se ha ido hacia el tema financiero, que era algo que por lo general no se discutía y que en el caso del bipartidismo tampoco lo cuestiona, con otro elemento que también es importante, y es que a propósito de que los tres partidos presentaron sus planes de gobierno, yo creo que la gestión de la presidenta Xiomara Castro
también ha cambiado un poco el paradigma de lo que uno espera de los planes de gobierno. Primero, todo país tiene cosas por mejorar, pero también hay que reconocer lo que se ha logrado. Se redujo la pobreza a 13.5%, se redujo la desigualdad 11.1%. Correctamente no se debe decir así, pero lo digo un poco para entendernos. Se ha logrado generar un crecimiento económico por encima del crecimiento promedio latinoamericano. O sea, en Honduras las cosas han ido mejorando. Más allá de que a alguien le guste o no le guste el gobierno de Libre, lo cierto es que la cantidad de carreteras y caminos productivos que ha construido está muy por encima de lo que uno esperaba que hiciera un gobierno. Yo creo que si esto lo hubiera construido otro gobierno, cualquiera diría, eso tomó más de un periodo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hoy los hondureños tenemos muy claro que en 4 años se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que la clase política en sus propuestas y en sus discursos tiene que reflejar eso. O sea, yo creo que es un error creer que el hondureño se quedó allá en los 90, en los 2000, pensando de que las cosas en Honduras tomaban mucho tiempo en desencadenarse. La verdad es que hemos visto en este gobierno cómo en muy poco tiempo se han logrado muchas cosas, así que yo creo que el hondureño es mucho más exigente con las propuestas. Creo que también los políticos tienen que entender que hoy la discusión no es alrededor de un listado de temas, sino alrededor de un cambio mucho más profundo que quiere la gente, porque, digamos, en las campañas hemos escuchado que van a pavimentar carreteras, pues ahorita los hondureños han visto la cantidad de carreteras que se han construido. Se tiene que hacer haciendo más, se tienen que seguir construyendo más, pero claramente ahí hay un avance. Mire, no quería decirlo, pero lo voy a decir. Los hondureños no han visto eso. Claro. No, hombre, no. ¿Sabe por qué? Porque no lo pueden comunicar, no lo supieron comunicar. Este gobierno nunca supo comunicar nada. Así que la gente no ha visto eso. ¿Sabe qué me dice un empresario fuerte? Con todo respeto a don Héctor, está muy equivocado. No se da cuenta que estamos en el centro de América, mejor que El Salvador, y no tenemos tráfico por lo inútil que somos. No hay que equivocarnos. Si este gobierno hizo cosas, pero la gente muchas cosas no se dieron cuenta por la mala comunicación. Héctor, yo lo escucho y yo quiero entenderlo realmente, ¿no? Quiero entender sus posturas. Ya en la pausa le hice una pregunta más personal y no quiero hacerla pública, pero yo quiero entender y me encantaría cómo usted podría hacerle entender a la gente de una feria del agricultor, a la gente de un mercado, cómo es que ahora son menos pobres. O sea, con esos indicadores que usted nos acaba de decir, ¿cómo le explica usted a la mayoría de los hondureños que ahora son menos pobres? Luego, ¿cómo le explica a los hondureños ese crecimiento económico por encima de la media del crecimiento económico latinoamericano, si realmente se ha traducido en beneficio y desarrollo de la calidad de vida de los hondureños? ¿Y cómo le explica usted, por ejemplo, a todos los hondureños del corredor atlántico, desde La Barca hasta Tela, de La Ceiba, de Ceiba a Sabá, de La Ceiba a Sabá, perdón, de La Ceiba a Sabá, de Sabá a Olanchito, de Olanchito a Tocó, de Tocó a Trujillo? ¿Cómo le explica usted a esos hondureños esos 3 indicadores que nos acaba de mencionar? Yo quiero entenderlo, y discúlpeme, Raúl, que le haga la pregunta directa a Héctor, pero yo quiero tratar de entender la postura de Héctor. No, y me parece que está bien, son dudas legítimas que vale la pena ser respondidas, y me parece que aquí hay varios elementos que se pueden utilizar. Primero, el crecimiento económico lo que mide es qué tanto va creciendo una economía. El crecimiento económico lo hace en Honduras varias instituciones, entre ellas el Banco Central de Honduras, que ha calculado un crecimiento por arriba del 4%, pero también lo hace el Banco Mundial, lo hace el Fondo Monetario Internacional, instituciones que Honduras no controla y que también dan muestra de ese crecimiento económico. El crecimiento en América Latina anduvo en un promedio del 2.2%, porque efectivamente la economía depende de un montón de variables que un solo país no controla, así que Honduras ha estado
por encima del crecimiento latinoamericano. Eso lo dicen las estadísticas, tanto nacionales como internacionales. Héctor, disculpe que lo interrumpa, eso no fue mi pregunta. Mi pregunta es cómo explicarle eso a la gente. Pero permítame. No técnicamente, perdón. Pero permítame, nunca hago porque esto, si me pregunta, pero no me deja responderle. Por eso quiero saber eso. Entonces, le estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay mayor crecimiento económico, obviamente eso se tiene que traducir en mayor ingreso y también se tiene que traducir en una caída del desempleo. En estos últimos 4 años, el ingreso obviamente ha aumentado y en el último informe del INE quedaba muy claro cómo el 20% de la población más rica tenía un ingreso 34 veces más alto que el 20% de la población más pobre antes que llegara la presidenta Xiomara Castro. Hoy, el 20% de la población más rica tiene un ingreso 18 veces superior al 20% de la población más pobre. O sea, la desigualdad y la pobreza también se ha ido reduciendo. Y prueba de eso también es que antes que llegara el gobierno de Libre, el desempleo era del 9%, 8.9% para ser más exactos, y hoy es del 4.9%. O sea, esos son números que ahí están. Ahora, ¿la pobreza se ha reducido? Se ha reducido. ¿Que en Honduras sigue existiendo mucha pobreza? Por supuesto que sí, la pobreza sigue siendo del 60%. O sea, estábamos en una pobreza del 73.6%, 4 años después es del 60%, todavía falta más por hacer, eso es un hecho, eso es innegable, como también es innegable que hay elementos que han favorecido la reducción de la pobreza. El subsidio, por ejemplo, de energía eléctrica que llega a 900,000 familias, eso impacta. Los caminos productivos que están ayudando a que el pequeño productor saque su cosecha sin necesidad de recurrir al coyote, claro que está beneficiando. El acceso a educación y merienda escolar, claro que está beneficiando. El bono cafetero, claro que está beneficiando. El bono tecnológico, claramente está beneficiando. El acceso a una merienda escolar, claramente que está beneficiando. Son elementos que están ahí. Obviamente la pobreza está, es que yo no estoy diciendo que Honduras dejó de ser pobre, no estoy diciendo eso. Por el contrario, Honduras sigue teniendo niveles penosos de pobreza, pero lo que tampoco hay que desconocer es que este gobierno logró reducir la pobreza en 13.5%, lo dice el INE en informes que también avala la CEPAL. Entonces, yo entiendo que estemos en época electoral, Carlos, yo entiendo su esfuerzo por no reconocer los méritos, porque usted se para desde una orilla ideológica y yo me paro desde la otra. Yo respeto que usted tenga su postura, pero claramente que no voy a respetar que se intente desconocer logros que son evidentes. Estamos en época electoral, claramente la gente tiene el derecho de votar por un partido o de votar por el otro, pero lo que yo sí no voy a permitir es que bajo la lógica de ser un analista se intente desconocer o desvirtuar logros que son evidentes. Este gobierno generó crecimiento económico, claro que lo generó, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial. Este gobierno logró reducir la pobreza, claro que sí, lo avala la CEPAL. Este gobierno logró reducir la desigualdad, claro que sí, ahí están las cifras. O sea, las cosas han ido mejorando, pero la tarea todavía es pendiente. Claro que hay una informalidad laboral, claro que hay una informalidad económica, claro que hay que mejorar condiciones de pobreza, claro que hay que mejorar condiciones de seguridad. Es que no hay que desconocer que el país tiene que seguir mejorando, como también no hay que desconocer que el país en estos últimos 4 años ha mejorado. Son los hondureños de la Honduras profunda, son los hondureños pobres los que finalmente ven de primera mano si esto efectivamente ha mejorado o no ha mejorado sus vidas. O sea, claramente los que estamos sentados acá no somos personas que nos autopercibimos o que podemos decir que somos pobres. Así que es claro que para nosotros estos beneficios no se perciben. Pero si le preguntamos a la gente que históricamente ha sido más desafortunada, muy seguramente, Carlos, ellos van a tener una postura totalmente diferente a la suya. Yo solamente por el derecho a réplica. A ver, Héctor, aquí no se trata de una postura ideológica. Yo quiero un Estado más pequeño, no quiero un Estado más gordo. Yo quiero una reducción total de la burocracia terrible que tenemos en el país. Esa es mi postura. Yo le apunto al crecimiento y al desarrollo del país enfocado en la liberación de mercado. Esa es mi postura, ¿no? Técnica, empresarialmente,
tengo mi postura. No se trata de que diga, usted está en una postura ideológica y en otra. No, yo quiero el desarrollo para el país. Yo quiero los niveles de Estonia, los de Polonia, y más cercanos a los de Costa Rica y algunas cosas interesantes de Guatemala, El Salvador y Uruguay. Eso es lo que quiero. Yo solamente le hice 3 preguntas, Héctor. En ningún momento de mi boca salió desacreditar algo en relación al gobierno que usted representa. Yo, en lo absoluto. Yo no represento ningún gobierno. Solo le hice 3, bueno, mis disculpas si acaso digo que representa, pero pareciera que esa es la cuestión. Yo solo le hice 3 preguntas. Las 3 preguntas fueron, ¿cómo le explica usted a la población hondureña que ahora somos menos pobres y a esa gente los mercados? Fue la número 1. La número 2, Héctor, fue, ¿cómo le explica ese crecimiento por encima de la media latinoamericana traducido en realidades para este país? Fue la número 2. Y la número 3, ¿cómo le explica a la población del corredor atlántico? Y le cité alrededor de 5 o 6 ciudades ese tema de unas mejoras en la infraestructura carretera. Esas fueron las preguntas. Yo no estuve desacreditando al gobierno, no dije absolutamente nada. ¿Que podría hacerlo? Perfectamente, sin problema alguno, como ciudadano, Héctor. No bajo el papel de analista político, económico, que pretende el crecimiento empresarial de este país. No, como ciudadano, Héctor. Yo quiero que mis hijos, sus hijos, los de Kenneth, los de Raúl, los nietos, se sientan orgullosos de este país, pero con verdades, no con cinismo. Yo es lo que quiero. Yo quisiera que hoy estuviéramos hablando de una transición gubernamental pacífica, que gane Nasrallah, que gane, porque ese es el tema de hoy, que gane Nasrallah, que gane Moncada o que gane Asfura, y que se reconozca a las 9 o 10 de la noche quién fue el ganador, y que después me den un panorama político y económico de certeza y estabilidad, Héctor, que me genere una transición pacífica el 27 de enero y que no vaya a estar con otro nivel de inestabilidad terrible durante los siguientes 100 días después del 27 de enero. Es lo que yo no quiero. Yo quisiera que todo fuera lo mejor. Y le aseguro que un montón de hondureños también quisieran eso. Y un montón de hondureños quisieran que en algún momento pudiera responder las 3 preguntas que le hice. Muchas gracias, Raúl. Estaba preocupado, yo ya dije, ya no vamos a hablar. Porque... No, hombre, mire, algo fundamental en esto, me voy a referir muy brevemente porque sí quisiera hablar más de qué nos espera después de este cierre de campaña. Mire, el país, y vamos a hablarlo en términos para que toda la gente y toda la enorme audiencia de Raúl lo comprenda. El tema macroeconómico del país tiene un programa y se desarrolla de conformidad a las normas que dicta el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central es una institución muy, pero muy disciplinada. Ahí evidentemente hay normas claras que rigen al país. El país crece macroeconómicamente a 3.5, 4%. Eso no nos va a saltar al desarrollo jamás. Y así ha estado creciendo en los últimos 20 años de esa manera. ¿Y por qué no damos el cambio? Porque eso no es suficiente. Necesitamos hacer cambios trascendentales en el país para que podamos nosotros ya no crecer a 3.5, 4, sino que crecer a 7%. Eso sí nos va a catapultar al desarrollo. Pero así como estamos creciendo y decir, miren, hubo crecimiento. Sí, pero es que eso es el crecimiento natural del país, esté quien esté. El detalle es que necesitamos acciones distintas para saltar al desarrollo. Necesitamos que no haya extorsión en el país. Mire, Raúl, a mí me ha asombrado. Yo no he estado alejado de que lo que está pasando, obviamente, porque es mi área también, seguridad y justicia. Pero escuchar a los transportistas la semana pasada que decía que este año han pagado 1.400 millones en extorsión. Algo pasó aquí. ¿Qué pasó? O sea, el estado de excepción, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la política pública que debió agotar esto y que no existiera más extorsión? Entonces, y eso, Raúl, no es un fenómeno de este gobierno. No hizo nada el gobierno anterior, no se hizo tampoco el gobierno que antecedió al anterior. Entonces, es un problema estructural que los políticos no pueden solventar porque solo hablan como políticos. Tienen que tener acciones concretas, acciones puntuales que vayan encaminados a ejercer un golpe
no solo desde el punto de vista de saturación, sino que de saturación de manera preventiva, fortalecer investigación y sanción también. O sea, en general, Raúl, y todos los políticos acá no pueden decir que han colaborado para que el país salga adelante porque no han hecho las cosas bien. Ese es el problema. Y por eso tampoco tenemos una inversión extranjera fuerte, la cual se ha reducido porque ningún político ha hecho las cosas bien. Ese es el gran problema. No piensan como país, sino que únicamente están pensando en el problema que tienen como partido, en el problema que tienen en el poder, y se han olvidado del país y de todos los hondureños. Y mire, Raúl, acá me hubiese gustado que hoy también hubiésemos estado hablando de las propuestas que tenían los candidatos. Ya entramos a silencio electoral hoy a las 11:59 de la noche, y el silencio electoral es para que reflexione el hondureño, a ver a quién le va a dar el voto después de escuchar esas propuestas. ¿Cuáles? Los candidatos presidenciales vinieron a dar a conocer el plan de gobierno, Raúl. De acuerdo contigo. Ahorita, faltando 2 semanas. Faltando 2 semanas. No, yo he participado en campañas. Y las propuestas en los anuncios. No existió. Cero. Cero. Y la semana pasada presentan... Cero. Los planes de gobierno. ¿Para qué ya? ¿Para qué? Ya no sirve de nada. Mire, Raúl, y por eso yo le hacía la analogía. Ya los que tenemos un poco de canas, ya hemos estado en toda la cantidad de procesos electorales, pero antes uno escuchaba más propuestas, Raúl, desde el inicio. Ya usted, y se enganchaban con una de las propuestas, y era el ganchito para ir a campaña. Y uno la podía escuchar. Pero ahora, no. Hace unos 2 procesos electorales para acá, los ganchitos son, fuera aquel, se queda este, se queda el otro, viene para acá. Entonces, eso nos demuestra la pobreza que tenemos de propuestas, la pobreza que hay en nuestros candidatos a la presidencia y a los diferentes niveles electivos, porque también hay que hablarlo claro, Raúl. Aquí no hay una propuesta también de candidatos a diputados ni alcaldes, no hemos escuchado nada serio. Ya, por eso te digo, faltando 2 semanas empezamos a escuchar las propuestas de los alcaldes también. Entonces, es lamentable porque no hay calidad de información, no hay calidad de propuesta en los candidatos, y eso obviamente hace que el proceso electoral sea pobre en materia de propuesta, en materia de cambios, que el elector puede escoger. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el elector? Como no hay propuestas y no hay cambios, escoge ahí por el del simpatía o el que más le parece y a dónde va. Y mire, Raúl, yo quiero decirle algo en defensa del candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad, un hombre académico. Los que hemos estado en la academia sabemos lo que representa eso, y obviamente hay que reconocer su capacidad. Ahora bien, y como aquí siempre hablamos de los 3 partidos políticos, ¿verdad? Y el otro ya se retiró del Partido Democracia, pero Nelson Ávila es un hombre con mucha capacidad, tiene mucha característica, y no es que lo dejemos de apreciar porque no lo discutamos acá en la plática, pero realmente los sondeos no le dan ninguna posibilidad de ganar. Lástima, Honduras se pierde una buena persona que podía dar un cambio al país. Y solo sí quería apuntarle algo, Raúl, con lo que decía don Héctor Soto, referente a que la alianza de Chano, de hecho, con el Partido Liberal no representa nada, y es simbólica. Mire, cuando usted está en la carrera presidencial, un 1% que usted le llegue a su acervo es ganancia. Y también la emotividad de que están diciendo que voten por otro candidato. Entonces usted, cuando esté en la recta final, una semana, un 1% se le une. Eso no es simbólico, eso es ganancia. Entonces, y también la euforia que representa. ¿Recuerdan cuando Libre se unió? Cuando Narrala se unió a Libre. El eslogan, se van. ¿Por qué? Porque representa siempre una euforia. Tal vez no es obviamente la misma por la analogía de que no hay la cantidad de votos, pero siempre suma sin lugar a dudas. Ayer me llamó la atención, vi una noticia que a Copán, que a los departamentos ya está llegando el material electoral. ¿Qué piensa de eso? De que temprano, pues, que eso nos da seguridad de que las urnas estarán en todos los departamentos. ¿Qué piensa de eso? No, yo creo que está bien. Hay que recordar que la ciudadanía tiene muy presente el antecedente de las elecciones primarias que estuvieron marcadas por las dificultades del transporte de material electoral.
Creo que en esta oportunidad se ha garantizado GPS en el transporte, se ha garantizado GPS incluso en el material electoral. Hemos visto en redes sociales cómo la ciudadanía, miembros de diferentes partidos, incluso le hacen seguimiento al transporte. Entonces creo que hay una ciudadanía que está bastante vigilante, bastante presente de esto, y el hecho de tener este material con tiempo, creo que eso es saludable. Obviamente estamos en una época electoral y en una campaña bastante tensada, entonces si las cosas se hacen muy temprano, siempre habrá una voz que dirá que eso no es correcto, si se hace muy tarde lo mismo, pero en términos de ser previsores y de garantizar que el proceso funcione mucho mejor que las primarias, yo estoy de acuerdo que el material se movilice con mayor anticipación. Hasta ahora, la parte más difícil era el tema del transporte. Creo que el verdadero desafío que va a quedar es el tema del TREP, porque desafortunadamente el TREP no ha generado las confianzas que esperábamos. Creo que el tema del transporte medianamente se ha resuelto, pero definitivamente el TREP no está dando garantías. Si diera garantías, los 3 partidos lo aceptarían, pero si no lo están haciendo es porque justamente no reúne esas condiciones, y creo que ese va a ser el elemento que nos va a llevar a unas elecciones, que ya se activó de hecho ese elemento de la defensa del voto, y habrá que ver entonces qué partido tiene mejor desempeño defendiendo o no su voto y sus actas y llegando a un escrutinio con capacidad de que se respete la voluntad popular. Al final lo importante es que el que saque más votos sea el que gane, así funciona la democracia y eso es lo que hay que garantizar. Y si el TREP no tiene las condiciones para garantizar eso, pues obviamente el escrutinio se vuelve un elemento clave y obviamente que la gente vote y que los 3 partidos grandes hagan su trabajo también de custodiar muy bien sus actas, porque en teoría, y así debe ser, la misma información tiene que descansar en las actas de todos los partidos. Creo que hacia allá es que vamos, elecciones largas. Es que fíjate, me llama la atención lo que dijo la candidata del partido oficialista. Dice, ya hackearon el sistema, dice, porque solo van a entrar las actas que ellos ya seleccionaron. Entonces, no es que el sistema esté hackeado en sí o que tenga problema, es la información que se le va a introducir. Entonces la candidata pareciera decir que ya es una acusación seria, ¿va? De que ya van a meter las actas que ya se seleccionaron, dice cuáles son. Y cómo se va a saber cuáles son las que... Yo respeto mucho a la abogada Rixi Moncada, nos conocemos desde hace 30 años, fuimos compañeros en el Poder Judicial, pero creo que debe soportar mejor ella su denuncia, ¿va? Porque realmente, solo porque piense que se van a introducir actas que ya, y al final es una contradicción, porque el consejero Ochoa, al final, la solicitud que él quería, al final hubo una posición encontrada en el que todos estuvieron de acuerdo. Que las que no tienen problemas se vayan de un solo. Las que tienen problemas, entonces dieron que no iban a ingresar al TREP, pero iban a pasar obviamente a una verificación. Eso fue lo que acordó el representante de su partido en el CNE. Al final fueron de acuerdo los 3. Entonces, será entonces que está acusando al CNE y también está acusando al representante de su partido de que van a ingresar actas de esa manera. Entonces, quería hacer ese comentario porque me llamó mucho la atención, porque dice que ya todos seleccionaron las actas, pero mire, y el TREP, todos van a llegar a los partidos políticos las actas también. Va a llegar una copia del acta del partido político, va a tener la acta en físico. Entonces, no sé, creo que la denuncia no la encuentro muy bien soportada. Sí, yo creo que los estrategas de la oposición en este momento deberían de estar trabajando desde ya en solicitar una denuncia pública sobre esto, ¿no? Con las pruebas fehacientes de esta comunicación política que se está haciendo, ¿no? Y que ya aparecen todos los anuncios. Pero yo quiero verlo desde el punto de vista estratégico, Kenneth. ¿Por qué está saliendo esto? ¿Por qué en todos los medios de comunicación hoy va a salir este anuncio, este spot publicitario, inclusive en YouTube, mientras la gente está buscando alguna canción, ¿no? Esto va a salir por todos lados, en redes sociales y demás. Si hay algo bueno, Héctor, que yo creo que sí ha hecho el gobierno, ¿no? Y respetando quizás 2 o 3 ministerios que han hecho cosas técnicamente interesantes, yo creo que lo que sí han hecho bueno en el gobierno es marcar una agenda, ¿no? En la que lamentablemente la oposición ha caído una tras otra y otra vez. Siempre, de alguna forma, esa agenda, esos
esos elementos que fueron marcando en el transcurrir de estos 3.5, casi 4 años, vienen inclusive a pegar en la última semana previa a las elecciones. Porque este mensaje lo que va a generar, desde mi perspectiva, es una división nuevamente de la opinión pública. Porque entonces vamos a tener a un alto porcentaje de la población diciendo, bueno, y entonces al final no vamos a tener un candidato electo oficialmente basado en el Consejo Nacional Electoral a las 9 o 10 de la noche. Uno, ¿no? Y si lo tenemos, ¿no? Si el Consejo Nacional Electoral, que es el único ente garante para podernos dar la información fehaciente de lo que ha ocurrido durante el transcurso del 30 de noviembre, vamos a tener un 15% más o menos de la población que va a decir, bueno, pero la candidata dijo que estos datos no son correctos y que necesitamos un periodo de tiempo, de semanas, como decía Kenneth, para poder determinar realmente quién es el ganador o ganadora. Entonces, volvemos a caer en ese juego una vez más, y aquí sí es un juego, Héctor, un juego político, ¿no? De una agenda que en algunos casos es marcada y otra producto de algunos aspectos que permite la oposición, que no supieron utilizarlos correctamente en una estrategia debidamente articulada, cayeron una y otra vez. Y aquí es donde yo vuelvo a tomar el tema de Chano, ¿no? No sé si es tan simbólico o no su participación. Yo creo que hace 30 días hubiera tenido un mayor impacto que en estos últimos 5 o 6 días. Pero yo sí creo que en particular le hubiera ayudado muchísimo en la campaña a nivel estratégico, con datos y con inteligencia muy bien articulada a Salvador, salvo que en estos 5 días genere una campaña súper disruptiva en este silencio electoral que genere algo impresionante, ¿no? Para poder contrarrestar estos anuncios publicitarios, estos spots, esta división de la opinión pública que se viene, y obviamente en medio de todo esto los estrategas más cercanos a Narri pues seguramente también van a tener que sacar sus herramientas en estos 5 días para poder microsegmentar el mensaje, para poderle hablar directamente a la gente, a la generación Z, a los millennials, a los X, a los baby boomers, y ver si pueden hacer esa conexión. Pero al final, Kenneth, reitero, ojalá que no vuelvan a caer en este mismo juego en estos 5 días, aunque han caído durante más de 300 días al año, ¿no? 365 días al año multiplicado por 3 años y medio. Entonces, aquí es donde volvemos, reitero, a una situación compleja, que es el término que he venido utilizando, de acuerdo, inédita nuevamente, y en este caso polarizada. Sí, y solo quisiera, Raúl, aclararte que porque yo dije que podía tardar semanas. Recordemos que la declaración de elecciones es hasta el 30, ¿verdad? Entonces obviamente hay un mes, pero ¿por qué no vamos a tener la certeza? Yo siento, Raúl, que aquí hay varios temas que a uno le llegan a la cabeza y uno trata de ordenarlos, y el tema, ¿por qué hay una acción bastante fuerte de querer a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral sacarlos de su cargo o procesarlos en este momento y llevarlos a fondo? Yo siento que el partido que no acepte las elecciones y quiere no aceptar el TREP en ese momento va a comenzar a impugnar. Y sería lamentable que lo que no se gane en las urnas se quiera ganar en el Tribunal de Justicia Electoral. No, hay que respetar. Tienen que respetar lo que el pueblo diga. Es correcto. Deben respetar el voto del pueblo. No debe haber discusión en eso. No debe haber discusión. Mire, Raúl, si el 30 de noviembre el TREP indica que la candidata Rixi Moncada a la cabeza, perfecto. Y eso no es tendencia, son un resultado, ¿verdad? Ya de acta. Todos lo vamos a aceptar, como aceptamos esa victoria contundente de la presidenta Xiomara Castro en 2021. Excelente. Pero si el pueblo decide que es Tito Afura el que va, perfecto, también aceptémoslo. Y si es Salvador, perfecto, lo vamos a aceptar. O don Nelson Ávila, resulta que la gente se decidió por él, excelente, lo vamos a aceptar. Pero tenemos que respetar los procesos electorales de forma democrática. Si no lo respetamos, Raúl, viene un periodo postelectoral mucho más conflictivo, se va a incendiar el país, y yo creo que eso no le beneficia a ningún político.
Arteaga, me dice Fernando Arteaga. Fernando Arteaga me dice aquí, René acaba de llegar a Puerto Lempira, mire. Con la Fuerza Aérea, con el traslado del material electoral. Bien. Ahí va Eso es en Puerto Lempira, ahí van las urnas. Ahí van las urnas, ahí. Ajá. Llegando a Puerto Lempira, Carlos. Sorprendido con esa pista, ¿no? Y ese aterrizaje que se está dando ahí. Excelente, Raúl. Tú decías, mira, en tu programa hemos hablado de qué importante era que el material electoral llegara con anticipación a todos lados. Mira, esto yo lo debo destacar, excelente. Buen papel, que las Fuerzas Armadas estén llegando en tiempo, que el material electoral esté en los centros de votación. Porque me recuerdo que aquí en tu programa, Raúl, una vez hablamos de que yo desde chiquito miraba cómo el material electoral llegaba y un día antes ahí estaban los militares custodiando la maleta electoral. Eso que está pasando es bueno, porque eso le da certidumbre al pueblo hondureño de que el material electoral está ahí, de que usted va a llegar a las 7 de la mañana el próximo domingo y que va a poder ejercer el sufragio. ¿Sabe qué? Yo sí me alegro por eso. Veo que aterrizó el avión, que trae las maletas electorales, que hay efervescencia electoral, indistintamente de la cultura política hondureña. Pero acabo de ver aterrizar ese avión en una pista. Ya sé lo que pensó. Sí, o sea, sigo pensando en el 3.5% de crecimiento económico, sigo pensando en la reducción de la pobreza y en la infraestructura vial, carretera y de aeropuertos, ¿no? O sea, es arriesgar la vida de esa gente que va conduciendo ese avión. O sea, perdón, ¿verdad? Pero la verdad que los misquitos merecen también un mejor trato. O sea, y disculpe que lo interrumpa, ahí se me hace recordar lo que usted dice. Ajá. Cuando se hicieron aeródromos en el pasado, en bastantes lugares del país que no se necesitaban, y en Puerto Lempira no se hizo. ¿Sabe qué? Y con el respaldo de lo que estaba diciendo también Héctor, es cierto, esto no es culpa solo de este gobierno, vean eso. Es de los gobiernos antecesores. Es correcto. De los que formaron parte del bipartidismo desde el 2005 para acá. O sea, es la segunda avioneta avión que está aterrizando ahí en Puerto Lempira, mire. Imagínese usted. Sí. Imagínese usted. O sea, los misquitos son hondureños, la gente, gracias a Dios, son hondureños, tanto como usted como yo. Yo creo que también merecen, no solamente por el caudal electoral, ¿no? O sea, aquí es donde uno se pone a pensar de lo que representa la caída de un avión, el riesgo para los pilotos, la alegría, digamos, por la efervescencia electoral, pero el impacto económico, entre otras cosas. Claro. El potencial turístico que hay ahí, si se aprovechara, pero otro. No, lo importante es que el material está llegando. Yo, nuevamente, no soy experto en tema de aeropuertos, pero de nuevo, es importante traer a colación la memoria. ¿Cuál es el problema del aeródromo en La Mosquitia? Primero, La Mosquitia tiene un tema de tenencia de tierra diferente. Allá está la propiedad privada como tal, pero también allá hay 4 pueblos, Pech, Misquitos, que también tienen un uso colectivo de la tierra. ¿Cuál es el problema de ese aeródromo? Una parte son suelos municipales y otra parte son suelos comunitarios. Entonces, nunca los gobiernos allá se han podido poner de acuerdo para la pavimentación de esa pista, a pesar del 3.5% de crecimiento económico. Entonces, la pista no se ha mejorado, Carlos, no por crecimiento, sino por un problema de tenencia de tierra entre pueblos indígenas y gobierno. Pero dicho eso y aclarado eso, lo importante es que llegó el material electoral. Ese no es problema cuando se quiere solucionar un problema en un país donde hay desarrollo. Recuerde aquí que si ese fuera un problema, aquí no tuviéramos carreteras en ningún lado, y lo han solucionado. Y recuerde que la Constitución es clara. El gobierno puede hacerlo bajo consulta de los ciudadanos y si no trasladarlo a un lugar donde realmente... Se ha hecho, ese punto sería bueno, Kenneth, porque se ha hecho y no han logrado solucionar eso. Una solución sería eso, justamente trasladarlo a otro lado. La noticia es que llegan las maletas electorales en esos aviones de la Fuerza Aérea Hondureña. Estamos en vivo desde Gracias a Dios. Esas son 2 aviones que han llegado con las maletas electorales y que la gente de ese sector pueda ejercer el sufragio el próximo domingo, que escoja las autoridades que nos van a gobernar los siguientes 4 años
Y como decíamos aquí, que se respete el veredicto del pueblo. Gane Rick Simoncada, gane Narri Alfura, gane Salvador Narraja. Y que no haya pleito, diferencia, discusión, sino respeto a la voluntad popular para que sigamos en democracia. Creo que eso es lo fundamental. Qué bien que están llegando las maletas. Ayer vi que llegaban a Copán también. Y esto es importante para avanzar, que no van a andar en rapidito las maletas. Raúl, ya están las internas. Ya están en Ocotepeque. Sí, Ya están en Ocotepeque, ya están en Gracias a Dios, ya están en Colón, ya están en Atlántida y ya llegaron a Copán también. Solo déjeme, porque uno de periodistas ir hasta allá y que no le pasen complicado. René Amaya, adelante, te escuchamos desde Gracias a Dios, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Ya estamos aquí en Puerto Lempira, pues ha llegado ya el material electoral. En este preciso momento nos estamos moviendo hacia donde están las máximas autoridades de enlace de las Fuerzas Armadas, que se encargarán de llevar a cabo todo este procedimiento de la distribución del material electoral. Es decir, caen aquí a Puerto Lempira, pero en helicópteros van a estar sacando las maletas electorales hacia los otros municipios de aquí, de Gracias a Dios, para los respectivos lugares, es decir, donde van a estar colocadas cada una de estas urnas. En este preciso momento ya están abriendo las puertas para de las avionetas, y también ya está el vehículo en donde van a ser trasladado este material electoral. Pues a esta hora de la mañana, completamente resguardada por parte de las Fuerzas Armadas. Coronel, permítame un segundito, Coronel Flores. Ya listo, todo preparado, Coronel, para hacer ya esta distribución del material electoral a los distintos municipios de aquí de Gracias a Dios. Buenos días. Muy bien, nuestra Fuerza Armada comprometida con la democracia de Honduras. En este momento pues están llegando las aeronaves transportando ya lo que son las maletas electorales. Ya desde las 5 de la mañana salimos desde las bodegas del CLE. Y pues ya posteriormente llegó a la base HAM de Tegucigalpa, y ahorita pues aquí a la pista de Puerto Lempira. Son 177 maletas. Es correcto, son 177 maletas, 6 de contingencia, son 68 kits tecnológicos y 6 de contingencia. Entonces la Fuerza Aérea va a realizar varios vuelos, ya todo esto ya está planificado. Posterior, una vez que vengan los vuelos aquí a Puerto Lempira, ya está ya la seguridad ya pertinente para llevarlos al centro de acopio departamental aquí en un centro de educación Pineda, aquí en Puerto Lempira. Y aquí no solo participan las Fuerzas Armadas, sino además también vienen custodios electorales. Es correcto, somos un equipo de trabajo, hay custodios electorales que van a ser veedores del trabajo que como Fuerzas Armadas nos corresponde. Nosotros tenemos lo que es la vigilancia, el transporte, y lo vamos a hacer cumpliendo al 100% de nuestra misión. ¿Cuándo estaría el despliegue para las escuelas? Muy bien, a los centros de votación ya está planificado. La distribución, este departamento es diferente a los demás. Aquí tiene que ser vía aérea y de igual forma por agua y por tierra. La base naval de Caratasca hace la distribución por la vía fluvial. De igual forma la Fuerza Aérea, son 6 municipios aquí en el departamento de Gracias a Dios, y la Fuerza Aérea a través de aeronaves tipo helicóptero hace la distribución a cada uno de los centros de acopio municipal. El llamado al pueblo hondureño, Coronel, porque en algún momento decían no, que la maleta no puede estar en manos de las Fuerzas Armadas, que esto y lo otro, por ahí todo eso que se ha venido pues generando durante este proceso electoral. ¿Qué le diría usted? Muy bien, nosotros no es la primera vez que estamos en una misión, nuestra misión constitucional, la misión más importante de las Fuerzas Armadas, no es la primera vez, y siempre hemos tenido esa misión, hemos custodiado las maletas. Las maletas son es el elemento esencial que nosotros cuidamos al 100%, y no es la excepción esta misión. El pueblo que esté totalmente seguro de nuestra transparencia, que vamos a cumplir nuestra misión en un 100% en el departamento de Gracias a Dios. Muchas gracias, Coronel Flores, quien es la persona encargada, licenciado Raúl Valladares, aquí en Puerto Lempira para recibir todo este material electoral. Podemos ver aquí ya las maletas, se van a echar aproximadamente son varios viajes los que tendrán que realizar las Fuerzas Armadas para poder trasladar esta cantidad de material, tanto las papeletas como los kits también que se han preparado
por cuestiones de seguridad, pues vienen completamente ya hasta con GPS. Vamos a estar pendientes de más detalles, hacemos una pausa comercial, ya retornamos. Nos vamos, Kenneth, gracias. Tu mensaje final. Sí, Raúl, gracias por la invitación, haber estado acá con los amigos hablando sobre este panorama político en los cierres de campaña y cara a la elección general. Pedirle a la población y a todos los ciudadanos en particular, vayan a votar. Su voto es lo más importante, vaya tempranito a ejercer el sufragio, decida por Honduras y no importa por quién va a ir a votar usted. Si va a ir a votar por Libre, Partido Nacional, Liberal, Democracia Cristiana, PINO, no importa. Lo importante es que usted vaya a las urnas. Así que esperamos que ejerza el sufragio y que le demuestre a Honduras que los ciudadanos son los que tienen la voluntad popular. Gracias, Raúl. Gracias al abogado Kenneth Madrid, licenciado Carlos Calix. El gran enemigo de este país no tiene que ver con temas ideológicos. Es el desempleo, es el déficit fiscal crónico, el gasto público crónico que tenemos en el país y de manera particular la fuga de capitales precisamente por la inestabilidad. Necesitamos que la participación electoral se mantenga, que la gente pueda revisar el voto y dónde va a votar. Sugiero puedan entrar a Chamba HN, ahí hay un link de enlace que permite identificar dónde pueden votar a nivel nacional. Así que un gusto enorme, Raúl. Gracias por haberme acompañado, muy gentil. Cerramos con don Héctor Soto. Este domingo, elecciones importantes, estamos decidiendo a quién nos va a gobernar los próximos 4 años. Necesitamos elecciones con legitimidad, con legalidad. Sabemos que el TREP no está dando esas garantías, así que muy seguramente vamos a ver unas elecciones donde va a ser las actas y los escrutinios las que finalmente van a hablar quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta para los 4 años. Bien, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vayan a votar, que gane el que el pueblo decida. Los invito a continuar con nosotros aquí en Canal 11. Buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.